Aquí encontrará historias y personajes que participan y se articulan activamente para el bienestar de nuestra sociedad. Bienvenidos a Contraseña, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano. En la historia natural de las especies que habitan el Valle de Aburrá hay un año trascendental, 1913. En ese año, atendiendo a una ordenanza gubernamental, el Colegio San José de La Salle inauguró lo que es hoy el Museo de Ciencias Naturales de La Salle y que está a cargo del Instituto Tecnológico Metropolitano. Actualmente el museo cuenta con más de 16.000 ejemplares. Son especies a las que los hermanos lasallistas aprendieron a conservar gracias a un estudio paciente y juicioso de la taxidermia. La mayoría de las especies que allí se conservan hacen parte de la fauna que en ese entonces habitaba los alrededores de la ciudad. 100 años después, cuando Medellín ha multiplicado su número de habitantes y es mayor el impacto en el ecosistema circundante, un grupo de apasionados de la biología recorre los alrededores de Medellín, ubicando estratégicamente cámaras de video especializadas para detectar fauna. En esta emisión de Contraseña, acompañaremos a uno de los integrantes de Aburrá Natural a recoger 2 cámaras que tienen instaladas hace 2 meses, para descubrir cuáles de las especies que recolectaron los hermanos de La Salle hace 100 años aún sobreviven en nuestros alrededores. Aburrá Natural es una página de internet con un criterio divulgativo, pero también detrás pues con unos profesionales que saben de lo que están hablando y de lo que se está publicando. Hay cierta rigurosidad para publicar de manera objetiva, a veces con opiniones personales, pero de manera objetiva viendo la biodiversidad en el Valle de Aburrá. Para estudiar la biodiversidad se utilizan muchos métodos en campo, ¿cierto? La observación directa, utilizando binoculares, utilizando cámaras fotográficas, la identificación de rastros, ¿cierto? Pero también estamos utilizando cámaras automáticas o cámaras trampa desde hace aproximadamente unos 4 años. Esto nos ha permitido obtener registros de especies que no creíamos que aún se encontraran en el Valle de Aburrá. Esas cámaras las ubicamos a veces en sitios estratégicos donde creemos que pueden estar pasando ciertos animales, algunas de las especies que queremos documentar. A veces utilizamos un atrayente, algo que genere olor como trozos de comida o esencias, ¿sí? O hay veces simplemente las ponemos y las dejamos aproximadamente 1 mes, mes y medio, 2 meses hasta que terminan las baterías y las revisamos más o menos con esa frecuencia. Aquí por ejemplo es algo que hemos estado encontrando pues en las caminaditas, y es como estos cúmulos de conchas de caracoles o de los élitros, que son como las alas duras de los cucarrones, siempre alrededor de una piedra, y eso pues da o genera preguntas muy chéveres sobre la historia natural de las especies que habitan el Valle de Aburrá. Hemos documentado por ejemplo que esto es el comportamiento de depredación del barranquero, del Momotus aequatorialis, que es bastante común pues como en las laderas del Valle de Aburrá, y lo interesante de ese comportamiento pues que estamos tratando de documentarlo mejor es que él va, captura los caracoles o los cucarrones y viene al mismo sitio y utiliza la roca como herramienta a modo de yunque para golpearlos y así poder comerlos de una manera más fácil.
Algunos de nosotros hemos seguido a través de las redes sociales las publicaciones de este grupo de biólogos y nos hemos sorprendido con la diversidad de fauna que ha sobrevivido a nuestra contaminación y a las cantidades energéticas y de recursos naturales que Medellín demanda. Nos parece increíble ver animales que se pensaban extintos en esta zona, merodeando como habitantes silenciosos en nuestros bosques. Pero si usted no ha tenido la oportunidad de seguirlos, le compartimos estas imágenes de algunos de esos descubrimientos más destacados. A veces ponemos las cámaras sin tener expectativas. Cualquier registro es chévere, ¿no? Y es emocionante pues ver que se pudieron documentar pavas, guacharacas, roedores, a veces carnívoros medianos o grandes. Entonces, cualquier video que obtengamos de cualquier especie silvestre va a ser pues igualmente satisfactorio. Cuando regresemos de la siguiente pausa, visitaremos el Museo de Ciencias Naturales de La Salle y cotejaremos las especies que han registrado estos biólogos con sus cámaras, con las que encontraron los hermanos lasallistas hace 100 años. Además, hablaremos de otras especies de las que aún no les hemos compartido, porque estamos seguros que les parecerán las más atractivas y sorprendentes. Ya volvemos. En esta emisión de Contraseña, acompañamos al biólogo Juan David Sánchez para recoger un par de cámaras especializadas en fauna natural, que tienen ubicadas en la zona suroriental del Valle de Aburrá, y pudimos ver que en los bosques que rodean la ciudad existe un ecosistema que posee una riqueza más amplia de lo que nos imaginamos. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué documentar la historia natural? Por varias razones. La primera, por el disfrute, pues. Somos biólogos formados, digamos, para obtener información y generar conocimiento sobre la biodiversidad, ¿cierto? Entonces hace parte de nuestro ejercicio profesional, pero también una pasión del estar utilizando también incluso tiempo libre en observar aves, fotografiarlas, hacer senderismo, caminar y documentar de alguna manera la historia natural, la diversidad de las especies que hay en nuestro alrededor. Uno revisando la literatura, las colecciones, pues ahí va documentando lo que al menos históricamente había en el Valle de Aburrá, ¿cierto? Mucho de esa colección está en el museo, el antiguo Museo San José, que ahora hace parte del ITM, donde los hermanos lasallistas habían documentado y colectado muchos especímenes que habitaron en el Valle de Aburrá, que aún habitan el Valle de Aburrá. Bueno, el museo tiene muchos ejemplares, más de 16.000, y ha tenido un recorrido de más de 100 años. Estos animales han sido empleados para actividades didácticas, lúdicas, de enseñanza y de investigación. La idea del museo es que los animales perduren por muchos años, que muchas generaciones se lucren de ese conocimiento y de ese dato de dónde están distribuidos y cuáles son los animales que tiene el país. Acá en el museo tenemos representantes de los animales que han sido registrados por las cámaras de Aburrá Natural. Esta Eira bárbara, que es la taira, la nasua nasua, que es un coatí. Realmente esos animales son omnívoros y comen invertebrados, pequeños mamíferos, aves, insectos. Tenemos también el Coendo rufensens, que es el puercoespín del Nuevo Mundo. Este animal es en su mayoría arbóreo, tiene pues esas características como una cola para poderse asir, una cola prensil para poderse agarrar a los árboles. Es herbívoro, se alimenta como de las cortezas, de los frutos. Tenemos también el cunículos, que es la paca de montaña, también conocida como guagua. Las guaguas tienen varias especies, muy amenazada por el consumo, por la piel, y es herbívoro, se alimenta de frutos. Los animales herbívoros tienen un papel muy importante en los ecosistemas porque son dispersores de semillas. Los animales que comen invertebrados, insectos, son controladores de plagas. Y los animales carnívoros son los que regulan a esas poblaciones.
Cuando empezamos a utilizar como la primer camarita, por ejemplo, sí esperábamos filmar especies como los zorros, por ejemplo, o las tairas o las comadrejas, ¿cierto? Que ya habíamos registrado por observaciones directas o por las cacas o las huellas, o porque incluso habíamos encontrado animales atropellados en las carreteras circundantes al Valle de Aburrá, las mismas chuchas, por ejemplo, ¿cierto? Y esperábamos encontrar también aves que utilizan el sotobosque, la parte baja del bosque, el suelo, como las gralarias, como algunas pavas o guacharacas. Estas pavas han sido avistadas en el Valle del Aburrá. Estos animales se encuentran distribuidos en Sudamérica, en Colombia, en Perú, en Bolivia y en Ecuador. Ellas se alimentan de frutos, entonces son importantes dispersores de semillas de árboles frutales. También son presas para otros animales, lo que mantiene el ecosistema en equilibrio. Ahora la pregunta académica pues, o biológica y científica es cuál es el estado de esas poblaciones, el estado de conservación, cómo están utilizando el paisaje en el que se mueven y si han cambiado o no el comportamiento de acuerdo a la actividad humana que hay alrededor de estos bosques. Otros animales que han sido reportados para el Valle del Aburrá es el Didelphis marsupialis. Esta es la chucha o las zarigüeyas. Esos animales son confundidos con ratas, entonces son muy atropellados por su característica física, pero ellos realmente son marsupiales. Los marsupiales son aquellos animales que sus crías se terminan de desarrollar fuera del cuerpo de la madre. En este caso es un marsupio, ¿sí? Algo análogo o parecido a los canguros, que los animales se meten en ese pliegue que ellos tienen en el abdomen. Hoy vinimos pues como a revisar un par de cámaras que teníamos en un bosquecito, en un sendero, y la ubicamos en este senderito que a veces es utilizado por diferentes especies, pues entonces es un lugar como que vimos adecuado para ubicar la cámara. Estas son cámaras pues que nosotros hemos comprado con recursos propios para documentar pues las especies que habitan el Valle de Aburrá. Las importamos y vienen con su kit de seguridad. Sin embargo, así pues nos han robado un par de cámaras también de gente que a lo mejor no sabe de qué se trata o les interesa muy poco pues como el trabajo de conocer la vida silvestre. Pues las cámaras uno las puede, pues las baterías nos han durado cerca de 2 meses, pues, ¿cierto? Entonces la idea es que uno viene a revisarlas más o menos con una frecuencia de 1,5 meses, 2 meses, porque entre menos actividad pues tenga uno en el bosque mejor, más fácil puede documentar las especies silvestres. No solo los mamíferos están como fauna en el Valle del Aburrá, también las aves tienen representantes. Los que han estado bajo el lente de Aburrá natural son, por ejemplo, Catartesaura. Este es bien conocido como un gallinazo, no es el gallinazo común, es un buitre que está distribuido en América, le dicen buitre cabecirrojo o aura cabecirrojo. Este animal es muy importante en los ecosistemas porque ellos son carroñeros. También se han reportado que comen estiércol, pero la función más importante es evacuar los cadáveres que se encuentran en los sistemas naturales. Hay gente que incluso profesores de colegios nos han escrito para utilizar nuestros textos de las notas que hemos publicado, las imágenes, en su quehacer diario pues de educación, y eso sí es pues la mejor ganancia pues que puede existir, además de aportar información al ordenamiento territorial, a la administración de los recursos naturales pues dentro del contexto urbano y periurbano. Estas son las cámaras que hemos utilizado. Aquí están los sensores pues de movimiento y esto es un infrarrojo. Aquí van las pilas, nosotros a veces ubicamos con sílica para tratar la humedad. Y aquí hay un monitorcito simplemente para la programación pues de los parámetros que yo quiero obtener, fotos, videos.
y aquí nos dan la información de si ha habido videos o fotos, la fecha, el estado de las baterías, que en este caso pues todavía están con buena batería. Y aquí va la memoria donde queda guardada la información, que hay que revisarla pues ya en un computador. Otros animales que hemos encontrado alrededor del Valle de Aburrá son los tigrillos. Los tigrillos es el tercer felino más grande de Colombia. Se encuentran ampliamente distribuidos en el continente americano y están altamente amenazados por la cacería, entonces por la piel. Otro problema que se ha evidenciado es las carreteras. Se encuentran muchos felinos atropellados por automóviles, porque los animales no saben que eso es una vía y que por ahí pasan automóviles. Son carnívoros y se alimentan de presas como peces, aves, pequeños mamíferos. Entonces están muy ligados a controlar esas poblaciones. Si les parece sorprendente que en los alrededores de los bosques del Valle de Aburrá sea posible encontrar tigrillos, cuando volvamos a Contraseña hablaremos sobre los pumas, el segundo felino más grande de Colombia, cuyo paso también ha sido descubierto por este grupo de biólogos. Ya volvemos. Sin duda alguna, descubrir especies que se pensaban extintas en los alrededores de Medellín ha sido un logro sorprendente para el grupo de biólogos que conforma Aburrá Natural. Pero la noticia más impactante de sus descubrimientos ha sido el hallazgo de una pareja de pumas. En este último bloque hablaremos de esos felinos y de la importancia de establecer zonas de protección para estos animales, para nuestros bosques y la educación para la población. Vamos a ver esta segunda cámara, también la teníamos aquí hace más o menos 8 semanas. Esperemos a ver qué pudo haber filmado. Posiblemente por estos senderos también pueda pasar pues como los pumas pues, o alguno de ellos, que fue como una de las especies que más nos sorprendió haber filmado pues aquí en estos bosques cercanos al Valle de Aburrá, ¿cierto? En los bosques circundantes, porque no esperábamos que estuvieran todavía aquí los pumas, ¿cierto? Son animales que necesitan unos territorios relativamente bien conservados, que les pueda ofrecer un área de cobertura boscosa, presas suficientes, pero además porque estamos muy cerca de la zona urbana. Entonces fue una sorpresa bien grande, bien emocionante, bien bacana haber podido filmar pumas. La primera vez que los vimos, que los filmamos cerca, casi un año ya, los filmamos una pareja pasando por el bosque nativo, ¿cierto? Y posteriormente logramos después filmarlos en otros sitios un par de veces más, ¿cierto? Los pumas es una especie que, como mencioné, se distribuyen ampliamente en Colombia. No es una especie amenazada, pero algunas de sus poblaciones sí pueden estar amenazadas, ¿cierto? Los individuos que hemos filmado en los bosques cercanos al Valle de Aburrá han sido hembras, ¿sí? Que son las que menos se dispersan. Entonces posiblemente sí estamos hablando de un grupo muy pequeño de pumas que sí residen en los bosques de las laderas del Valle de Aburrá, ¿cierto? Aunque se pueden dispersar bastante, generalmente eso lo hacen los machos, ¿sí? Que abarcan territorios mucho más grandes. El problema no es que estén, el problema es que tratemos de conocer cómo están esas poblaciones, de monitorear esos individuos para evitar conflicto, accidentes, aumentar las probabilidades de conservación de esas poblaciones, ¿sí? Utilizar una especie como esas como emblema puede ser bastante beneficioso para hacer educación, divulgación también, ¿cierto? Y eso es lo que pretendemos hacer pues desde Aburrá Natural. El puma es el segundo felino más grande de Colombia. Se encuentra ampliamente distribuido en América y por esa amplia distribución ha tenido
infinidad de nombres vulgares. También ha estado muy asociado a las culturas y a los indígenas pues, de las regiones donde ha tenido influencia. Es un gran depredador de presas como aves, reptiles, otros mamíferos. Es muy sorprendente que las cámaras de Aburrá Natural hayan grabado el puma con color en la región, pues en el Valle del Aburrá. Antes de estas grabaciones no se sabía que el animal se distribuía por esta zona. También, pues por esa misma razón, se evidencia que ellos no han hecho ataques pues, significativos a animales de granja ni a humanos. Los pumas, contrario a lo que se cree, son animales tímidos, huyen de la población humana. Pero muchas veces los humanos se meten a su hábitat, entonces ellos se sienten atacados por la presencia del gran depredador humano. Que el ITM se haya apropiado del museo y lo haya recuperado, pero además haya subido la calidad de la curaduría, de la academia que rodea, de la divulgación, eso ha sido un logro importantísimo, no solamente para el conocimiento de la diversidad y la historia de los naturalistas que fueron los hermanos lasallistas, sino también que es un espacio increíble para hacer investigación, para que investigadores propios y extranjeros vengan a revisar el material, los especímenes que ahí están documentados, con un grupo de trabajo muy importante, con una curadora que tiene mucha experiencia en el tema y que es una investigadora 1A, y con un equipo de trabajo atrás pues, que le va a permitir al ITM y a toda la ciudad y a toda la región y a toda Colombia mantener como esa joya de la historia de la biodiversidad en Colombia. El museo actualmente se encuentra abierto al público, ya sea público especializado o no. Estamos de lunes a viernes en horarios de oficina y tenemos espacios para la investigación, para la consulta y tenemos áreas para la exhibición. Entonces es un placer invitarlos a que vengan al museo, a que conozcan sus instalaciones, sus discursos museográficos, la puesta en escena de cada uno de los ejemplares y esa gran historia de los hermanos lasallistas, fundadores de la investigación científica en el país. ¿Para qué apropiarlo? Para saberlo manejar, para disfrutar. Entonces la invitación básicamente es a reflexionar sobre el tema, a documentarse un poco mejor, a visitar la página Aburrá Natural, para que disfruten simplemente lo que tienen alrededor, para que se sorprenden y se maravillen pues como de algunas especies raras de observar, raras de ver y que hemos logrado documentar en Aburrá Natural, especies de fauna silvestre pero también de flora silvestre. Acabamos de recoger las dos camaritas que teníamos en este bosquecito, ahora vamos a llevarlas y ya en mi casa tranquilamente y con paciencia y con ansiedad vamos a ver qué información pudimos recopilar, qué videos y qué especies nos salieron ahí, que es la parte más bacana del trabajo.